a todos y bienvenidos a este video tutorial sobre el comentario de texto, los aspectos genéricos. Sabiendo que os encanta y que os fascina y que vivís por y para los comentarios de texto, bueno, pues aquí tenéis este video tutorial para que os pueda ayudar y os pueda servir a entender y a comprender mejor las pinceladas y las bases que vamos a trabajar durante este año y que no tengáis ningún problema con el comentario de texto, porque sé que es algo que os suele costar y por tanto vamos a intentar buscar las formas de sacarlo adelante. Lo que vamos a ver en este video tutorial va a ser, como digo, las pinceladas básicas, los aspectos genéricos y cómo vamos a desarrollar y a trabajar el comentario durante este curso, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que tenemos que intentar saber es definir qué es un comentario de texto, ¿no? A la hora de buscar o a la hora de establecer esa definición, lo primero o la primera palabra que nos tiene que venir a la cabeza es la de analizar un texto en función de unas características y de unas pautas. Siguiendo ese menú, siguiendo esa guía, siguiendo esa hoja de ruta, podremos analizar un texto de forma correcta. Para ello, nosotros lo que haremos este año será dividir el análisis entero en dos partes. La primera de ellas es la que tiene que ver con el estudio general del texto, es decir, el armazón, lo que da forma, la parte exterior del texto. Y dentro de este estudio general, que es el bloque A, que podéis ver en la diapositiva, dentro de esa parte A encontraremos 5 pasos, que son los que veremos a continuación. Y luego, una vez que ya tenemos hecho la coraza, ya tenemos analizado la parte externa del texto, después lo que haremos será introducirnos en ese propio texto. Esos son los rasgos lingüísticos. ¿Qué características lingüísticas tiene ese texto que lo hacen diferente a otro? Bien, y veremos que tendremos 3 planos, los llamaremos planos, que son los que analizaremos en la segunda parte. Por tanto, 2 bloques grandes o genéricos, estudio general, y luego las partes o rasgos lingüísticos de un propio texto. Analizando, por tanto, la primera parte, la parte formal, la parte genérica del texto, como hemos hecho 5 pasos. El primero de ellos, tenemos que justificar qué tipo de texto es. Yo puedo leer un texto y tengo que decir ante qué tipo de texto me encuentro. Nosotros trabajaremos este año, durante todo el curso, textos expositivos, textos argumentativos y quizá demos alguna pincelada a los textos literarios. En base a eso, cada tipología textual presenta unas características distintas, por tanto tenemos que saber identificarlas para decir qué tipo de texto es. Una vez que ya tenemos justificado el texto, tendremos que decir la función del lenguaje. La función del lenguaje es el fin o la finalidad para la que ha sido creado ese texto, porque no es lo mismo informar que convencer a alguien que embellecer un texto para crear esa sensación propiamente literaria, ¿no? Por tanto, la función del lenguaje irá íntimamente relacionada con el tipo de texto que estemos trabajando. El tercer paso será el tema del texto. El tema tiene que ver con lo que trata, de lo que trata ese texto, ¿no? Y por tanto nosotros no tenemos que excedernos en la longitud, porque para eso tendremos el cuarto paso, el del resumen. En este tercer punto lo que tenemos que hacer es sintetizar el tema del texto en un sintagma nominal. No vamos a incluir verbos, simplemente vamos a incluir 2, 3, 4 palabras que sinteticen de forma global el tema de ese texto. Una vez abordado este punto 3, iremos al cuarto punto, que es el del resumen. El resumen no consiste en copiar literalmente lo que aparece en el texto que acabo de leer, sino que consiste en tener la habilidad de sacar las ideas principales que me ayudan a comprender el texto en una extensión mucho más corta. Nosotros lo que haremos este año, como norma general, será que en función de la extensión del texto y según su longitud, nuestro resumen tendrá que abarcar más o menos 1/3 de esa extensión global del texto original. Y luego, por último, tenemos la estructura. No todos los textos se dividen o se crean o se forman igual, porque tienen finalidades distintas, que es lo que hemos visto en los primeros pasos. Por tanto, dependiendo del tipo de texto con el que estemos trabajando, tendremos una estructura diferenciada y tendremos que saber justificarla y argumentarla. Por tanto, estos son los 5 primeros pasos que podemos encontrar. En la segunda parte del comentario de texto de análisis global encontraremos 3 planos. Estos planos son los que nos van a ir hablando de las características lingüísticas de las palabras, de los verbos, de las oraciones, de la coherencia, de la cohesión que tiene el texto, y tendremos el léxico semántico, el primero de ellos, que es el que aparece a la izquierda del todo, el morfosintáctico y el plano textual. De esos 3 planos, como veis, el léxico semántico se centra principalmente en ¿qué? En las palabras y en el significado que tienen estas palabras. Por tanto, en este plano analizaremos los tipos de sustantivos, adjetivos, campos semánticos, familias léxicas, tecnicismos. Eso es lo que trabajemos en este primer plano. En el segundo, en el morfosintáctico, trabajaremos generalmente esa composición de las palabras y generalmente también los tipos de verbos y
las oraciones que pueda haber en un texto. Por tanto, en este punto tenemos que manejar bastante bien la tipología oracional, qué tipos de oraciones hay, son predicativas, son copulativas, transitivas, intransitivas, coordinadas, subordinadas. Tendremos que tener bastante claro este punto. Y el último aspecto, el último plano, que es el plano textual, es el que nos va a ayudar a estudiar los elementos que dan coherencia, que dan cohesión y que adecúan el texto a lo que estamos, al fin que estamos persiguiendo. Es decir, utilizar ordenadores del discurso que me van a ordenar, marcadores del discurso que van a señalizar algo, los conectores que me van a unir ideas, etc. Y esos son los aspectos que están muy relacionados con la coherencia, cohesión y adecuación. Por tanto, 3 planos: léxico-semántico, morfosintáctico y textual. Fundamental que estén los 3 planos analizados, entendidos y plasmados en un comentario de texto. Si no, no conseguimos el fin último. Tras este análisis de los planos lingüísticos, daríamos por finalizado nuestro comentario de texto y habríamos hecho nuestra parte genérica, la parte más amplia, e iríamos poco a poco ajustándonos, ciñéndonos, cerrándonos al tipo de texto que es en relación a las características lingüísticas que hemos descubierto en él. Por ello, podríamos volver a justificar de nuevo y de esta forma tendríamos una estructura circular en nuestro comentario de texto. Justificaríamos de nuevo, como decía antes, el tipo de texto ante el que nos encontramos. Por tanto, esto, como digo, serían las pinceladas principales para analizar un comentario de texto. Hay que estar tranquilos porque es una tarea, una actividad que, aunque pueda parecer compleja y pueda tener mucho trabajo, podemos sacarla adelante. Es fundamental el trabajo diario, esforzarse mucho. Y bueno, pues adelante con ello porque seguro que podemos, como digo, sacarlo adelante. Además, tenéis disponible los materiales y los recursos en Moodle, en la plataforma Moodle del cole, e iremos subiendo progresivamente distintos vídeos o videotutoriales que nos puedan servir para poder entender mejor y a comprender distintos aspectos que puedan ser complicados para la asignatura. Así que muchísimo ánimo, muchísima suerte y ya sabéis, a por ello.